Buenos días, muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Queremos extenderles a todos una cordial bienvenida a este programa. Estamos entrando un poquito, bastante, por lo menos aquí en mi reloj, 9 minutos tarde, porque tuvimos algún contratiempo, pero gracias al Señor estamos aquí. Queremos desearles un feliz sábado también. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a inclinar el rostro. Voy a invitarles para que nos acompañen a orar. Bondadoso y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, esta mañana porque nos permites nuevamente continuar y llevar adelante este programa, La Voz del Espíritu de Profecía. Dirígenos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Permite que nuestras mentes puedan ser receptivas al toque poderoso de tu Espíritu Santo para recibir la verdad. Te lo rogamos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Estamos estudiando el conflicto de los siglos. Vamos en el capítulo 16. La Biblia y la Revolución Francesa, hemos dicho, es muy importante este capítulo. No se lo pierdan. Traten de, si no han escuchado los videos anteriores, traten de buscarlos para que puedan estar en contexto. Voy a leer, como siempre, un párrafo anterior a donde nos quedamos para que los que nos han seguido puedan tener el contexto, y los que no, entonces busquen los videos. Y los que habitan sobre la tierra se regocijan sobre ellos y hacen fiesta y se envían regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que habitan en la tierra. Recuerden que estábamos hablando de las Sagradas Escrituras en Francia, que fue rechazada. Francia trató de destruir la Biblia. La Francia incrédula había acallado las voces de represión de los testigos de Dios, es decir, de la Santa Biblia. La palabra de verdad yacía muerta en sus calles, y los que odiaban las restricciones y los preceptos de la ley de Dios se llenaron de júbilo porque se destruía la Biblia, estaba ahí, se quemaba ahí en las calles. Y entonces, note bien, la palabra de verdad yacía muerta en sus calles, y los que odiaban las restricciones y los preceptos de la ley de Dios se llenaron de júbilo. Aquellos que están en contra de la ley de Dios dijeron: ya no tenemos más que estar guardando la santa ley. Los hombres desafiaban públicamente al Rey de los cielos y gritaban como los pecadores de la antigüedad: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en lo alto? Muy bien, vamos ahora a entrar al nuevo material. Uno de los sacerdotes del nuevo orden, profiriendo terribles blasfemias, dijo: Dios, si es cierto que existes, toma venganza de las injurias que se hacen a tu nombre. Yo te desafío, guardas silencio, no te atreves a descargar tus truenos. Entonces, ¿quién va a creer que existes? Note bien la tremenda osadía de este hombre infatuo, tonto, que se pone a discutir con el Señor. Qué eco tan fiel de la pregunta de Faraón. Es decir, aquí recordamos lo que mismo Faraón dijo e hizo ante la presencia de Moisés cuando le pidió que dejara ir al pueblo. Qué eco tan fiel de la pregunta de Faraón. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? No conozco a Jehová. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Es necio, un tonto. Terriblemente patético. Y el Señor declara respecto a los que pervierten la verdad, que se hará manifiesta a toda su necedad. Después que hubo renunciado al culto del Dios vivo, de el alto y el excelso que habita en la eternidad, cayó Francia al poco tiempo en una idolatría degradante, rindiendo culto a la diosa de la razón en la persona de una mujer libertina. Y esto en la Cámara Representativa de la Nación y por medio de las más altas autoridades civiles y legislativas. Recuerden que fue una ley que salió de la Cámara legislativa. Y entonces dice el historiador, una de las ceremonias de aquel tiempo de locura no tiene igual por lo absurdo combinado con lo impío. Las puertas de la convención se abrieron de par en par
para dar entrada a los músicos de la banda que precedía a los miembros del cuerpo principal que entraron en solemne procesión cantando un himno a la libertad y escoltando como objeto de su futura adoración a una mujer cubierta con un velo y a la cual llamaban la diosa de la razón. Cuando llegó esta al lugar que le estaba reservado, le fue quitado el velo con gran ceremonial, y se le dio asiento a la derecha del presidente, reconociendo todos ellos que en ella a una bailarina de la ópera. A esta mujer rindió público homenaje la Convención Nacional de Francia, considerándola como la representación más perfecta de la razón que ellos veneraban. Así que tremenda la situación, terrible. No estaban adorando una imagen, no estaban adorando un ídolo, estaban idolatrando a la razón. Para ellos la razón era lo principal. Esta memoria sacrílega y ridícula estuvo de moda, y las instalaciones de la diosa de la razón fue imitada en algunas poblaciones de los países que deseaban demostrar que se hallaban a la altura de la Revolución Francesa. El orador que indujo al culto de la razón se expresó en estos términos. Note bien: legisladores, el fanatismo ha cedido a su puesto a la razón. Sus turbios ojos no han podido resistir el brillo de la luz. El pueblo inmenso se ha trasladado hoy a esas bóvedas góticas, y en las que por vez primera han repercutido los ecos de la verdad. Allí han celebrado los franceses el único culto verdadero, el de la libertad, el de la razón. Allí hemos hecho votos por la prosperidad de las armas de la República. Allí hemos abandonado inundados ídolos para seguir a la razón, a esta imagen animada, la obra más sublime de la naturaleza. Esas fueron las palabras del orador a favor de esta diosa de la razón, de esta idolatría, de este sacrílego de la idolatría. Al ser presentada la diosa entre la convención, la tomó el orador de la mano, dirigiéndose a toda la asamblea. Dijo: mortales, cesad de temblar ante los truenos impotentes, noten bien, de un Dios que vuestros temores crearon. No reconozcáis de hoy en adelante otra divinidad que la razón. Note bien, qué patético. Yo os presento su imagen más doble y pura, y si habéis de tener ídolos, ofreced sacrificios solamente a los que sean como este. Caiga ante el augusto senado de la libertad el velo de la razón. Tremendas palabras, desafiantes, insolentes, porque estaban dirigidos, por supuesto, por el enemigo, por Satanás mismo. La diosa, después de haber sido abrazada por el presidente, tomó asiento en una magnífica carroza que condujeron por entre el inmenso gentío hasta la catedral de Notre Dame para reemplazar a la deidad. La elevaron sobre el altar mayor y recibió la adoración de todos los que estaban presentes. Poco después de esto procedieron a quemar públicamente, note bien, la Biblia. En cierta ocasión, la Sociedad Popular del Museo entró en el salón municipal gritando: ¡vive el rey, la Raison! Y llevando en la punta de un palo los fragmentos de varios libros que habían sacado de las llamas, quemados en parte, entre otros breviarios, misales y el Antiguo y el Nuevo Testamento, que expiaron en un gran fuego. Dijo el presidente todas las locuras en que por causa de ellos habían incurrido la raza humana. El romanismo
había propiciado la obra que el ateísmo se encargaba de concluir. Por supuesto, a la política de Roma se debía la condición social, política y religiosa que empujaba a Francia hacia la ruina. No faltaban los autores que, refiriéndose a los horrores de la revolución, admiten que de esos excesos debe hacerse responsable el trono y al trono y a la iglesia, es decir, a ambos. En estricta justicia debieran atribuirse a la iglesia sola. Yo creo que sí. El romanismo había enconado el ánimo de los monarcas contra la reforma, haciéndola aparecer como enemiga de la corona. Eso es una gran verdad. Como elemento de discordia que podía ser fatal a la paz y a la buena marcha de la nación. Fue el genio de Roma el que por este medio inspiró las espantosas crueldades y la acérrima opresión que procedían del trono. El espíritu de libertad que acompañaba a la Biblia, doquiera que se recibiese, el evangelio despertaba la inteligencia de los hombres. Estos empezaban por arrojar las cadenas que por tanto tiempo los habían tenido sujetos a la ignorancia, al vicio y a la superstición. Empezaban a pensar y a obrar como hombres, es decir, como seres humanos. Al ver esto, los monarcas temieron por la suerte de su despotismo. Roma no fue tardía para inflamar los temores y los celos de los reyes. Decía el Papa al regente de Francia en 1525, esta manía, es decir, refiriéndose al protestantismo, no solo confundirá y acabará con la religión, sino hasta con los principados, con la nobleza, con las leyes, con el orden y con las jerarquías. Le estaba atizando, estaba provocando al gobierno para que actuara. Y pocos años después, un anuncio papal le daba este aviso al rey: Señor, no os engañéis, los protestantes van a trastornar tanto el orden civil como el religioso. Note bien cómo le amarraban las navajas. El trono peligra tanto como el altar. Es decir, aquí estamos viendo los dos, tanto el gobierno como la iglesia. El trono peligra tanto como el altar. Al introducirse una nueva religión, se introduce necesariamente un nuevo gobierno. Y los teólogos apelaban a las preocupaciones del pueblo al aclarar que las doctrinas protestantes seducen a los hombres hacia las novedades y la locura, roban así al rey afecto leal de sus súbditos y destruyen la iglesia y el Estado al mismo tiempo. De este modo logró Roma, note bien, predisponer a Francia contra la reforma, y la espada de la persecución se desenvainó por primera vez en Francia para sostener el trono, resguardar a los nobles y conservar las leyes. Así que no podemos justificar al Estado. El Estado se involucró, el Estado decidió participar. Roma, el sistema papal, lo estuvo atizando, lo estuvo induciendo, estuvo amarrando navajas, pero finalmente el Estado tomó la decisión. Así que no se puede justificar, porque cuando el pecado se justifica, deja de ser pecado. Entonces, no se puede justificar. Ambos, tanto el sistema papal como el gobierno, como el Estado, en ese tiempo, en esa época, incurrieron en pecado. Son culpables los dos. Poco previeron los reyes cuán fatales iban a ser los resultados de tan odiosa política. Note bien, se dejaron cegar, se dejaron llevar por lo que decía el sistema papal. Las enseñanzas de la Biblia eran las que hubieran podido implantar en las mentes y en los corazones de los hombres aquellos principios de justicia, de templanza, de verdad, de equidad y de benevolencia, que son la piedra angular del edificio de la prosperidad de un pueblo. La justicia engrandece la nación y con ella
será afirmado el trono. Efectivamente, todo aquel que estudia la Biblia de manera sincera, dejándose dirigir por el Espíritu Santo y queriendo hacer y conocer la voluntad de Dios, va a vivir una vida diferente totalmente a aquel que no tiene temor de Dios, aquel que no busca que no estudia la Biblia, aquel que no tiene contacto o una relación con el Señor. Esto es bien claro. Esto nadie necesita tener un coeficiente de inteligencia mayor para poder comprenderlo. Nadie lo necesita. Pero, sin embargo, se deja a un lado la Biblia, se ataca la Biblia. No solamente se deja a un lado, sino que se atacó la Biblia en ese tiempo. El efecto de la justicia será paz, y la labor de justicia, reposo y seguridad para siempre. Pero aún así no entendieron, no aceptaron, no comprendieron. Ya estaban decididos. El que obedece las leyes divinas, note bien, es el que mejor respetará y acatará las leyes del país, por supuesto, claro que sí. El que teme a Dios honrará al rey en el ejercicio de su autoridad justa y legítima, claro que sí. Pero por desgracia Francia prohibió la Biblia y desterró a sus discípulos. Siglo tras siglo hubo hombres de principios e integridad, de gran inteligencia y de fuerza moral, que tuvieron valor para confesar sus convicciones y fe suficiente para sufrir por la verdad. Siglo tras siglo estos hombres penaron como esclavos en las galeras y perecieron en la hoguera, o los dejaron que se pudrieran en tenebrosas e inmundas mazmorras. Miles y miles se pusieron a salvo huyendo, y duró 250 años después de iniciada la Reforma. Note bien, más de 2 siglos. 2 siglos y medio. Tremenda la situación. ¿Hasta dónde es posible llegar cuando se dejan llevar por la mentira, cuando se dejan influenciar por escuche bien lo que voy a decir, por los instrumentos de Satanás? Con todo respeto, los instrumentos de Satanás fueron el sistema papal. No estoy hablando en contra de los fieles católicos, porque los amamos, tenemos muy buenos amigos católicos, oramos por ellos y compartimos con ellos el mensaje y deseamos siempre lo mejor para ellos. Pero la administración de la Iglesia Católica, el sistema papal, incurrió y sigue incurriendo en el error. Casi no hubo generaciones de franceses durante ese largo periodo de tiempo que no fuera testigo de la fuga de los discípulos del Evangelio, que huían para escapar de la furia insensata de sus perseguidores, llevándose consigo la inteligencia, las artes y la industria y el carácter ordenado por lo que por lo general los distinguían y contribuían luego a enriquecer a los países donde encontraban refugio. Pero en la medida en que enriquecían otros países con sus preciosos dones, despojaban al suyo propio. Si hubieran permanecido en Francia, todos los que la abandonaron, si por espacio de 300 años le parecía la pericia industrial de aquellos, note bien, hubiera sido empleada en cultivar el suelo de su país, en hacer progresar las manufacturas, si durante estos 300 años el genio creador de los mismos, junto con su poder analítico, hubiera seguido enriqueciendo la literatura y cultivando las ciencias de Francia, si hubiera sido dedicada la sabiduría de tan nobles hijos a dirigir sus asambleas, su valor a pelear sus batallas, su equidad a formular las leyes y la religión de la Biblia, a robustecer la inteligencia y dirigir las conciencias del pueblo, qué inmensa gloria no tendría Francia hoy. Qué grande, qué próspera y qué dichoso país no sería toda una nación modelo. Sin embargo,
por dejarse llevar y por su decisión, mala decisión, y por sus actos terribles, entonces terminó hundida. Perdió más. Así que la palabra del Señor no se equivoca. Debemos hacer caso a lo que el Señor nos dice. Pero un fanatismo ciego, note bien, e inexorable echó de su suelo a todos los que enseñaban la virtud, a los campeones del orden y a los honrados defensores del trono. Dijo a los que hubieran podido dar a su país renombre y gloria: escoged entre la hoguera o el destino. ¿No? Qué terrible. O el destierro. Al fin la ruina del Estado fue completa. Ya no quedaba en el país conciencia que proscribir religión, religión que arrastrar a las hogueras, ni patriotismo que desterrar. Habían acabado con todo. Todos habían salido de ahí y Francia había quedado desvalida. Todo lo cual dio por resultado la revolución con sus horrores. Por supuesto, nada bueno puede venir después de estar atacando al Señor, después de estar atacando a sus hijos, después de tratar de destruir la Biblia. Con la huida de los hugonotes quedó Francia sumida en general decadencia. Florecientes ciudades manufactureras quedaron arruinadas. Note bien, los distritos más fértiles volvieron a quedar baldíos. El entorpecimiento intelectual y el decaimiento de la moralidad sucedieron al notable progreso que antes imperaba. Y bueno, aquí me viene a la memoria algo que quiso hacer Trump también. Se quiere deshacer de los que sostienen literalmente al país económicamente y en todos los aspectos. Eso es absurdo. No sé si ya recapacitó ese señor, si ya se le iluminó un poquito el cerebro, pero es lo mismo que hizo Francia, dejándose llevar por el sistema papal. Entonces, el evangelio hubiera dado, note bien, a Francia la solución de estos problemas políticos y sociales que frustraron los propósitos de su clero, de su rey y de sus gobernantes, y arrastraron finalmente a la nación entera a la anarquía, a la ruina. Es decir, no había autoridad. Pero bajo el dominio de Roma, el pueblo había note bien, a ver, déjenme, aquí parece que me perdí un poquito, ok. París quedó convertido en un vasto asilo. Se calcula que precisamente antes de estallar la revolución, 200,000 indigentes dependían de los socorros del rey. Únicamente los jesuitas prosperaban en la nación decaída y gobernaban con infame tiranía sobre las iglesias y las escuelas, las cárceles y las galeras. Ahora sí, el evangelio hubiera dado a Francia la solución a estos problemas políticos y sociales que frustraron los propósitos de su clero, de su rey, de sus gobernantes, y arrastraron finalmente a la nación entera a la anarquía y a la ruina. Pero bajo el dominio de Roma, el pueblo había perdido las benditas lecciones, note bien, del sacrificio y del amor que diera el Salvador. Todos se habían apartado de la práctica de la abnegación, es decir, está dispuestos a sacrificarse en beneficio de los demás. Los ricos no tenían quien los reprendiera por la opresión con que trataban a los pobres, y a estos nadie los aliviaba de su degradación y servidumbre. El egoísmo de los ricos y de los poderosos se hacía más y más manifiesto y avasallador. Por varios siglos, el libertinaje y la ambición de los nobles habían impuesto a los campesinos extorsiones agotadoras. El rico perjudicaba al pobre y éste odiaba al rico. Tremenda la situación. Noten ahí las consecuencias terribles.
de haberse apartado del Señor, de haber hecho caso omiso a su palabra. En muchas provincias sucedía que los nobles eran dueños del suelo y de las clases trabajadoras simples y los de las clases trabajadoras simples arrendatarios, y de este modo el pueblo estaba a merced del rico y se veía obligado a someterse a sus exorbitantes exigencias. La carga del sostenimiento de la iglesia y el Estado pesaba sobre los hombros de la clase media y baja del pueblo, las cuales eran recargadas con tributos por las autoridades civiles y por el clero. Noten las consecuencias terribles. Pagaban terribles impuestos y además estaban sometidos. El placer de los nobles era considerado como ley suprema, y que el labriego y el campesino pereciesen de hambre no era para conmover a sus opresores. En todo momento el pueblo debía velar exclusivamente por los intereses del propietario. Los agricultores llevaban una vida de trabajo duro y continuo y de una miseria sin alivio. Y si alguna vez osaban quejarse de que se los trataba con insolente desprecio, y si alguna vez osaban quejarse, se les trataba con insolente desprecio. En los tribunales siempre se fallaba a favor del noble y en contra del campesino. Pues claro, los jueces aceptaban con escrúpulo el cohecho, la mordida, como actualmente se sigue haciendo. En virtud de este sistema de corrupción universal, cualquier capricho de la aristocracia tenía fuerza de ley. De los impuestos exigidos a la gente común con los magnates seculares y por el clero no llegaba ni la mitad al tesoro del reino ni al arca episcopal, pues la mayor parte de los que cobraban lo gastaban los recaudadores en la disipación y en francachelas. Y los que de esta manera despojaban a sus súbditos estaban libres de impuestos y con derecho por la ley o por la costumbre a ocupar los puestos del gobierno. La clase privilegiada estaba formada por 150,000 personas, y para regalar a esta gente se condenaba a millones de seres a una vida de degradación irremediable. Así que para sostener toda esa burocracia, note bien, bueno, esas son las consecuencias terribles, repito, por haber dejado a un lado la palabra de Dios, por haber desechado la palabra de Dios. Si usted quiere vivir una vida digna, siga al pie de la letra la palabra del Señor, es decir, obedezca, viva de acuerdo a la palabra del Señor. No haga como muchos hacen, dice, sí, yo soy cristiano, pero esto que está aquí no me conviene. Esto ya quedó abolido. Esto ya quedó en el pasado. Esto ya no tiene... No. Dice la Biblia misma, el Señor dice en su palabra que toda la escritura fue inspirada por Dios. Todo tiene validez. No se le dice, no le vas a quitar ni una jota, ni un puntito, es decir, ni una tilde. ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? No debemos nosotros quitarle nada a la escritura, sino lo contrario, por todo lo contrario, debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a dejarle hasta ahí porque ya el tiempo se nos ha ido, todavía nos falta todavía algo para estudiar, para terminar el capítulo. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar. Cariñoso Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites ahora la oportunidad de ser instruidos por tu palabra, Señor, de ser guiados por el Espíritu Santo. Permite que podamos ponernos realmente en tus manos y que realmente podamos obedecer, Señor, y aceptar tu palabra tal cual es, y no estar, Señor, dejándonos llevar por los instrumentos del enemigo, Señor, por Satanás mismo, de que esto no, y que esto tampoco. No, Señor, permítenos que podamos aceptar plenamente tu palabra y que podamos obedecerte cabalmente, Señor, para que podamos tener una vida digna de bendición. No con eso estamos diciendo que nos vamos a ganar la salvación, no, porque la salvación solamente nos las da Cristo Jesús, pero para poder evitar consecuencias terribles como las que hemos estudiado
y para poder, Señor, tener una vida digna. Te lo rogamos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, estimados hermanos, si el Señor nos presta vida y todo va bien, el próximo sábado continuaremos con ustedes. Que Dios les bendiga, que disfruten de este sábado.